En la entrevista estelar de Encuentro Directo nos acompaña la noche de este sábado el licenciado Janel Ferreras, mercadólogo y experto en geopolítica. Janel, bienvenido y feliz año. Feliz año para ustedes. Le deseo que Dios les siga bendiciendo en esta plataforma y que este sea un año de prosperidad para toda la familia dominicana. Amén. Gracias por acompañarnos. Muchos temas álgidos que involucran a la República Dominicana, independientemente de que se mencionen tantos países de la región, sin puntualmente mencionarnos, pero definitivamente que habrán sus implicaciones. Así es. Gracias, Janel. Janel, lógicamente, la noticia protagónica de la semana y por varias semanas es el caso de la situación de Venezuela, que arrancó con los eventos de la madrugada del 3 de enero, con el bombardeo y captura tanto de Nicolás Maduro como de su esposa. Danos una panorámica, una radiografía al respecto de tu opinión sobre eso y lo que le depara a Venezuela a partir de ahora. Mira, la operación Resolución Absoluta, que fue la culminación de esta operación llamada Lanza del Sur, ha cambiado la perspectiva de los movimientos políticos de los estados latinoamericanos. Aparentemente el mundo está a la puerta de la operación militar con mayor carga tecnológica en la historia de la humanidad. O sea, decir eso de entrada es una noticia impactante. Porque uno regularmente, en un mundo donde somos un soplo de brevedad, nunca estamos como tan pendientes de que vivimos una pandemia, que es cada 100 años, y que ahora estamos viviendo una operación militar que en el transcurrir de la historia quedará plasmada como la operación militar que pudo utilizar inteligencia artificial real en medio de un proceso bélico. La operación no solamente fue contra Venezuela, fue también contra los satélites y los radares chinos, fue también contra la defensa aérea rusa, porque al final cuando tú ves el despliegue operacional de esta operación militar, en el fondo todos nosotros coincidimos de que parece mentira, parece una película de Hollywood. O sea, ¿cómo es posible que a un presidente, que es la persona mejor cuidada en un estado, que está avisada de guerra, que tiene niveles de tensiones, lo sacaron como saca a un niño un bolón de una piñata? O sea, fue algo muy sencillo. Lo cual abre dos hipótesis primarias, evidentemente, con múltiples ramificaciones. Se trató esto de un acuerdo previo entre no solo Estados Unidos y Venezuela bajo el chavismo, sino también de otros actores globales. Y por otro lado, la posibilidad de que, siendo ya conocido por todos, con prueba de que los anillos de seguridad de Maduro eran en efecto cubanos por tanto tiempo negado, nos hace abrir también otra ventana de que haya sido también Cuba un ingrediente importante a la hora de que Maduro saliera con vida. Entonces, entre esas ventanas, ¿por cuál te inclinas o más bien los hechos hacia dónde lanzan la balanza? Yo creo, para ser sincero con el pueblo dominicano, que me inclino por todas y por ninguna. Y aunque mi respuesta parezca un poco dual, la realidad es que en el transcurrir de los días, a partir de ahora, le quedan a Maduro menos de 60 días para su próxima audiencia el 17 de marzo en este tribunal. Maduro está en una cárcel federal, donde va a dormir en una habitación 2x3, donde tendrá acceso a bañarse 3 veces a la semana. Entonces, cuando tú pasas de un palacio presidencial con una cama full size, un presidente de Latinoamérica y en el mundo es lo más parecido a un dios. Cuando tú pasas de esa gloria terrenal a verte encerrado en una habitación de 6 metros, tú empiezas entonces en el tránsito de las delaciones premiadas, porque se van a enfrentar a una cadena perpetua. Hay 4 figuras importantes que la operación que Estados Unidos está llevando contra el cártel de los soles, para que la gente no vaya a mezclar democracia, petróleo y droga, van a salir a reducir. Primero, el hijo del Chapo Guzmán, Guzmán López, mejor conocido como Vidio.
el señor que durante mucho tiempo operó en secreto, el Mayo Zambada, que ya está bajo la captura de Estados Unidos. Pero hay una ficha importante, Hugo Carvajal, el pollo. Fue un general venezolano que ya está en Norteamérica y que ya se declaró culpable. Él manejó las inteligencias del gobierno de Chávez y del gobierno de Maduro. Otros actores que van a delatar es posiblemente el presidente indultado de la República de Honduras. Entonces, estos actores, no es verdad que Estados Unidos va a montar esta operación de una extracción judicial amparado, porque ese es un detalle importante, en una normativa judicial que no le va a permitir a Trump, una vez salir del poder, que pueda ser encausado internacionalmente. El artículo 51 de Naciones Unidas habla de la autodefensa de las naciones y de los pueblos, pero hay una ley que Estados Unidos crea a partir del ataque del 9/11 en el 2001, donde Estados Unidos, cuando declara un objetivo como objetivo terrorista, tiene el derecho de expandir la fuerza militar hacia ese territorio. Entonces, es real lo que está pasando allí. Ahora, Janel, ¿tú crees que realmente hubo, con el caso de Maduro, alguna traición entre el grupo de poder? Claro. No es posible. Mira, Ramón, cuando ustedes ven en la televisión nacional de que atrapan un cargamento de droga debajo de la lámpara de un vehículo, eso es chivateado, para que la gente del barrio me entienda. No es posible que esta operación saliera sin la cooperación interna. De hecho, los que son abogados, que no tengo el privilegio de serlo, saben que en el tribunal el juez siempre determina a quién beneficia el crimen. Esa pregunta siempre hay que hacérsela. ¿A quién beneficia el crimen? Por eso hoy vemos cómo, a partir de la extracción de Nicolás Maduro, que yo no sé hasta qué momento es una extracción o una liberación, porque el cuerpo que tenía a Maduro bajo su red de vigilancia, mejor conocido como las Avispas Negras de Cuba, es un grupo criminal. Fue el grupo que pensó, organizó y dirigió la operación Tuntún. Una operación que en el 2025, cuando nosotros estamos hablando de inteligencia artificial, le sacaba las uñas a la juventud disidente en Cuba y en Venezuela. Entonces, hay todos los mecanismos posibles para delatar quiénes fueron los traidores. Han sacado al general que dirigía la Guardia Presidencial. Pero hoy los hermanos Rodríguez, que no confían en Diosdado y que hay un tema compadrino, hoy no se comen un bizcocho juntos, porque a partir de ahora en Venezuela lo que hay es un Royal Rumble soterrado. En pocas palabras, una especie de los Juegos del Hambre por eliminatorias, porque obviamente que hay una fractura interna que dio precisamente con la captura de Maduro, de la manera en que sucedió. No pudo ser tu explicación. En Venezuela en tiempos reales se está ejecutando los Juegos del Hambre. Literal y figuradamente. Claro. Ahora bien, hay dos frases que Nicolás Maduro pronunció frente al juez en la lectura de los cargos. Quiero que contextualices qué significan, o al menos estratégicamente, en qué dirección pretende ir Maduro, cuando refirió: soy un preso de guerra, número 1. 2, soy presidente de Venezuela. En primera fase, él está acudiendo a un artículo importante de las garantías de las Naciones Unidas respecto a los prisioneros de guerra y sobre todo de ese tratamiento especial. Cuando habla que es el presidente en el ejercicio del poder, está haciendo alusión de que él tiene una inmunidad internacional que gozan los jefes de Estado. Pero esa posición de Maduro se va a enfrentar a la realidad de la delación del juicio. Por eso yo le digo a la gente que no puede precipitarse, porque ese mismo Nicolás Maduro que dice estas dos frases acompañado del inglés de muelle Happy New Year, sí, es muy probable que en el futuro diga: yo soy culpable y acepto los cargos. Señores, lo que se le está presentando a Maduro no es 5 años en la victoria ni 3 meses en las parras. No es 1 año y 15 de asua. Es cadena perpetua en una prisión federal que no tiene piedad. Es una prisión federal que de repente se daña la calefacción en un febrero y que bajo 15 grados tiene que dormir
en un colchón muy cercano a una reja de metal. Entonces, en ese esquema, cualquiera canta. Yo pienso que Maduro va a cantar y no joropo. Y no es verdad que él, que tiene las capacidades de negociar. Por ejemplo, yo no creo que a Maduro le van a dar cadena perpetua. Yo no creo que Maduro va a durar más de 20 años preso. Maduro no creo que llegue a 10 años de prisión. Porque Maduro representa para Estados Unidos el control político de la periferia del Caribe. Lo cual nos lleva a círculos muy cercanos de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quien decidió desde aquella juramentación no referirse a ella como primera dama, sino la primera combatiente, por supuesto con ese acento izquierdista revolucionario. Pero es curioso porque hemos visto esta semana a Diosdado Cabello referirse en televisión pública venezolana a nivel nacional, que cuando se produjo el proceso de extracción, Cilia Flores se plantó, porque fue la palabra utilizada por él, se plantó frente al operativo estadounidense para decirle que si se lo llevaban a él, se la tenían que llevar a ella. Obviamente que todo esto es especulativo, cuanto menos, porque ni estaba ahí, ni tampoco los involucrados tienen comunicación con Diosdado Cabello. Pero comienza a trabajarse o a continuar el tema del mito y la leyenda, que eso trabaja muy fuerte en este pueblo que ha sido sometido, particularmente entiendo que una lobotomía socialista, para endiosar estas figuras de carne y hueso como otra cosa. ¿Qué valoración das en este momento en que se ha producido la extracción o la liberación de Maduro, no necesariamente del pueblo todavía, para que el pueblo pueda comprender, tras ese proceso de décadas de lobotomización socialista, para que pueda entender lo que eso significa para su propia dignidad y preservación de la vida? ¿Cómo se puede hacer el cambio en la mentalidad colectiva después de tantas décadas de sometimiento? Porque la mayoría de los venezolanos que tienen alguna posibilidad o pensamiento crítico para poder tomar decisiones no están allá. Precisamente ese es el gran detalle, y ahí está entonces la situación un poco difícil para Estados Unidos. Es entrar en la normalización de esa represión, y esa normalización es lo que va a llevar a cabo de que la recuperación económica es una década y la transición política por lo menos 18 meses. Bien, Janel, con tu permiso y de los amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve volvemos con esta interesante entrevista aquí en Encuentro Directo. De regreso con Encuentro Directo y nuestro invitado, el licenciado Janel Ferreras, mercadólogo, politólogo, y con él conversamos necesarios detalles con su experiencia geopolítica y estratégica de lo que significa no solo para Venezuela y su pueblo, que son dos vertientes que se tienden aquí, con respecto a lo que ha sido cuestionado por una parte del mundo, que diría yo que deberían cuestionarlos también, sobre lo que ha hecho operativamente Estados Unidos en Venezuela para poder finalmente capturar a este delincuente criminal internacional, Nicolás Maduro, y Cilia Flores, que no es un daño colateral porque también está incluida en las acusaciones en Estados Unidos. Quiero tu valoración y también explicación sobre la ley de autorización de uso militar en conflictos de los Estados Unidos, donde se puede colocar en esto que se plantea de la incursión estadounidense recientemente en Venezuela, y si podemos hacer algo comparativo con otros presidentes estadounidenses que han recurrido también a esta ley en contextos verdaderamente violentos. Mira, hay que analizar la historia. La última vez que Estados Unidos declaró guerra por el Congreso fue en el año 1942. A partir de allí, todas las intervenciones de Estados Unidos han sido amparadas bajo mecanismos difusos.
Y sin uno estar aquí para ser abogado de los norteamericanos, la realidad es que quien atrapa a Maduro es la DEA. Por eso los que presentan a Maduro en prisión y el traslado es la DEA. No es la Fuerza Delta, no es los Navy SEAL, no es el comando de los anfibios. O sea, no son equipos militares. Y es por eso de que los que organizaron este plan son unos genios. O sea, jurídicamente no hay cómo enfrentarlo. Por lo que hizo la parte militar fue allanar el camino para que el objetivo internacional que ha sido seleccionado como un objetivo judicial del Distrito Sur lo atraparan. Y repito, al final la gloria o el infierno se va a delatar con las confesiones del propio imputado Nicolás Maduro. Ahora, Janel, en Venezuela hay 3 grupos de poder, que es Diosdado Cabello, el general Padrino López y los Rodríguez. ¿Tú crees que realmente ellos mantendrán lo que es la cohesión y aceptarán las órdenes finalmente del presidente norteamericano Donald Trump? No es que quieran, es que están obligados, porque la operación Resolución Absoluta le dio a demostrar a ellos de que el brazo norteamericano lo alcanza. Eso es algo pragmático. El hombre más cuidado de Venezuela y posiblemente el hombre más vigilado de América Latina completo durante los últimos 24 meses era precisamente Nicolás Maduro. Y vamos a ver cómo funciona la dinámica mediática de la operación Lanza del Sur. Primero mandas un destructor llamado Jason Dohan. Luego manda en el segundo nivel de la flota de fuerza de Estados Unidos, que son los anfibios, la Iwo Jima. Luego manda un crucero llamado Lake Erie. Luego manda un submarino llamado Newport News. Y finalmente manda el principal portaaviones del mundo, el Gerald Ford. O sea, a Maduro le dieron plazos y la gente entendía que todo era van, en el término del populismo, bulto allante y movimiento. No, había una operación montada. Ustedes recuerdan, en una ocasión, de que Estados Unidos hizo la recomendación de no usar el espacio aéreo de Venezuela, ¿lo recuerdan? Bajo esta petición estaban volando los MQ-9 que despegaron desde Puerto Rico, hicieron un mapeo completo del territorio venezolano. Por eso es que la operación fue tan quirúrgica, fue tan directa, fue tan puntual. De hecho, Estados Unidos sabe dónde come, dónde cena, dónde desayuno y dónde duerme Diosdado Cabello en todo momento. No es verdad. A partir de ahora, mientras nosotros estamos aquí, en Venezuela se están abriendo las cárceles para los presos políticos. Pero ¿cuál es preso político? Porque de acuerdo a Nicolás Maduro, y ahí es donde vemos que estas contradicciones están debilitando no solamente internamente el poder chavista, sino eso que llega al pueblo, porque siempre se negó, democráticamente hablando, todo aquello que fuera en contra de un sistema democrático y plural, que era como siempre lo describía Maduro. Pero sabemos muy bien que el socialismo tiene muchas formas de manipular, y el hecho de que hoy el señor Rodríguez, esta semana, haya anunciado al mundo la liberación de tantos presos políticos es solo un punto más para demostrar que obviamente estaban operando bajo lineamientos no democráticos, lo cual me lleva entonces al punto de quiénes eran esos avispas negros cubanos que se supone cuidaban a Maduro o lo tenían con el sable puesto por si acaso. Es que hay tres burlas que se caen, es como el burdel de los teatreros. La primera burla que se cae es que Maduro era un asalariado, porque todo lo que agitó el desenlace final de esta operación fue la burla de ellos hacia Estados Unidos. Yo soy un asalariado, cuando todo el mundo sabe que para que Maduro contratara el abogado que acaba de contratar, no lo pueden hacer con los bolívares que él decía que tenía. Lo segundo, no es verdad, señores, Venezuela, para los dominicanos, este mensaje, Venezuela es un paraíso, Venezuela tiene mejores playas que la mayoría de los países, mejores montañas, mejores ríos, mejor ganado, mejores vegetales, y no es verdad que casi 9 millones de venezolanos iban a salir por el mundo si no había un proceso de represión a través del llamado SEBIN. Y lo tercero, y no menos importante, y es que no solamente le dieron de baja a 32 cubanos, es que hay más de 19 cubanos hechos presos. Y ahí es que está el gran detalle. Esos cubanos
que estaban allí en un intercambio de seguridad y represión a cambio de una línea exclusiva de diésel para las plantas, por ejemplo, de Cuba. Hay que decir la verdad, esa gente va a empezar a hablar. Porque es que nadie hace silencio en medio de la verdad. El pragmatismo de guerra es crudo, pero es duro. O sea, no estamos hablando de la diplomacia. Ya el lenguaje de la diplomacia terminó para Venezuela. Y de hecho, entonces, por ejemplo, ya luego de pasar todas estas burlas, incluso cuando Maduro hablaba de que generaba por ser presidente un salario de 2 petros, o sea, $120, mientras esta misma semana nos enteramos por Suiza que tiene más de un centenar de toneladas en oro allí. O sea, obviamente que es una burla, pero sin gracia, porque solo muestra recrudecimiento de la desgracia del pueblo venezolano. A partir de este momento, también la administración Trump anunció que para el proceso de transición se requiere al menos un año en adelante. ¿Cuáles entiendes tú que van a ser los próximos pasos visibles al mundo en este proceso de cambio? Porque la gente obviamente quiere ver la realidad traducida en hechos, pero sabemos que también hay estrategias para que haya menos bajas en el camino. 26 años de un sistema, no importa que sea tejiendo macramé o realizando flor con papel crepé, adoctrina a un pueblo. 26 años de la misión Dame lo mío, misión Cuánto hay para mí, misión Estoy embarazada y tú me pagas el parto. Misión No veo y dejo pasar el tráfico. Los venezolanos en un momento llegaron a poner sus huellas para echar combustible. Estamos hablando de que Venezuela tiene 303 mil millones de barriles de petróleo en la reserva, y detrás de Venezuela está Arabia Saudita con 297, está Irán y está Irak. Por ejemplo, Rusia tiene 80 mil millones de barriles. Inclusive ya hace una semana Trump dijo que Estados Unidos iba a recibir como parte del crudo. Sí, el detalle es que el crudo de Venezuela es el principal crudo para la elaboración del diésel y del AC-30. Entonces, no es verdad. Por ejemplo, hay un detalle importante que debemos de manejar. El 64% del sistema energético de Venezuela es energía limpia, es por una hidroeléctrica. O sea, Venezuela necesita su petróleo, es para un crecimiento económico. No es que ellos dependen de su sistema energético. Y hoy el modelo de Latinoamérica sigue siendo Uruguay, que se desconectó totalmente de la gota del petróleo, tiene 100% de energía renovable. Pero las operaciones del petróleo venezolano no solamente servían para un sistema energético de transición, sino que era operado también para un tema criminal. Y ahí entra entonces ese intercambio comercial con Irán, que recibía un petróleo de Venezuela y devolvía la gasolina más mala de América. Los mecánicos en Venezuela se han hecho expertos en limpieza de inyectores porque Irán le devolvía la gasolina más mala. Entonces, ¿en nombre de cuáles libertades bolivarianas y democráticas tú puedes tener un discurso en la mañana de izquierda, pero dormir todos los días en una cama de derecha? Era una burla. Los banquetes que se dan, Maduro, su esposa, la primera combatiente, Diosdado Cabello, los hermanos Rodríguez, Padrino, que los videos se ven muy desmejorados. Porque si hay alguien que está preocupado es él, porque él es un instructor de lujo creado por Estados Unidos. Lo único que se desvió, y yo no sé hasta qué punto, con este Royal Rumble, o como dice la distinguida Karina, en estos juegos del hambre en tiempo real, en Venezuela suceda lo que nadie quiere ver, que es la formación en esa cadena montañosa de guerrillas venezolanas, que eso sí sería una tragedia. Y por eso es que el presidente Donald Trump prefiere llevar al paso la transición, porque pasar de Maduro a Edmundo González es crear una guerra civil en Venezuela. Y por eso también tenemos que traer a la mesa, de acuerdo a la acusación que se le hace en Estados Unidos a Maduro, Cilia y demás compartes, incluyendo a Nicolásito, que está en el Parlamento venezolano, o más bien el Parlamento alterno venezolano. Y es que ELN, las FARC y otras tantas también bandas paramilitares, etcétera, que vienen desde Colombia, también están involucradas en la acusación porque, de acuerdo a esta acusación, trabajaban en conjunto con el tema del narcotráfico. Que es lo más interesante del caso, porque lo más interesante del caso no es lo que pasó, es lo que va a pasar.
Y en el caso del hijo del Maduro, es muy probable que él vaya ahora a un ministerio, porque lo van a convertir en una figura populista en Venezuela. Es muy probable que el primer combatiente, bebé, vaya a un ministerio importante. Pero lo importante de este caso no fue lo que pasó. De hecho, en la fase, le voy a hacer llegar a usted en privado un documento que tengo sobre la operación real. En la fase, estamos en la fase de la difusión del pensamiento, que es tan importante como la ejecución militar. Pero la realidad es que lo más importante de todo este proceso es lo que va a ocurrir a partir del juicio final, donde Maduro tendrá dos opciones. O me presento a una cadena perpetua, o voy a colaborar con la justicia americana y voy a empezar a decir cuál es el vínculo con X o con Y pasión. De hecho, en la República Dominicana habrá muchas propiedades que serán parte del cuerpo del delito. Y ahí viene la ecuación. Por eso fue que Estados Unidos, cuando vino aquí, ¿qué incautó en el aeropuerto Joaquín Balaguer? ¿Qué incautó? Una aeronave, pero también incautaron una villa en el este. Pero aquí hay varios negocios importantes que son parte del cuerpo del delito con esa red de operaciones. Que también involucra una mafia con hidrocarburos que sale precisamente de Venezuela en el contexto de las sanciones estadounidenses para poderlo pasar con carta blanca a través de República Dominicana y llegar hasta España. No, y el detalle no está ahí. Déjame darte un detalle breve. Mira, en las divisiones de los mares, que tiene que ver con la línea base, el mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva y plataforma continental. Entre el derecho del mar hay un espacio que se llama la alta mar. En la alta mar del Caribe hay una operación de transbordo de combustible, sobre todo diésel. Y de repente te llaman y te dicen, mira, yo tengo 1 millón de galones de gasoil. Y como esa situación no tiene el control internacional y no se da bajo las operaciones normales del comercio internacional, esas son operaciones ilícitas que regularmente ayudan a quién, al que la ejecuta, porque tú compras un galón de gasoil en un 30% menos del costo real. Anel, tu opinión sobre el discurso de esta semana del presidente Fernández. Refiriéndose al tema de Venezuela. Mira, yo tengo por norma no opinar sobre opiniones. Y yo le voy a ser sincero, yo no me he detenido a estudiar el discurso del presidente Fernández porque en estos días he estado muy ocupado por la misma agenda mediática y laboral. Entonces yo no manejo el tema sobre la opinión de Leonel Fernández. Sí, a fase superficial, escuché que fijó una posición. Pero en el caso de Leonel Fernández, el problema está en el lobismo internacional que se ha creado a partir de los fondos que emana Venezuela para el Caribe. En un momento determinado, Fidel Castro fue en la base ideológica, Hugo Chávez fue el que financió y Petro, antes de ser presidente, era el arquitecto ideológico. Entonces, en ese momento esos recursos sirvieron para colocar a Lula en Brasil, a Evo en Bolivia, a Correa en Ecuador, a Zelaya en Honduras, y de repente tuvimos una red socialista que pensamos que América Latina era un bastión del socialismo, que fue un descuido total de Estados Unidos. Y por eso entonces ahora se contrarresta con estos tipos de operativos, porque sí, es cierto, Estados Unidos tiene intereses, como los tienen todos los países. El problema es que cuando hay en el medio de los intereses países como China y Rusia en la región, hablamos de otro tipo de amenazas, no solo comercial. Lo que ustedes pueden estar seguros, los dos, es que el desenlace final del juicio de Nicolás Maduro puede cambiar el escenario político del 2028. Seguro. Lo pueden escribir, que aquí pueden suceder cosas y algunos altares se pueden caer. Bien, Anel, muy agradecido con tu participación y que se repita pronto. Siempre, yo estoy a sus órdenes, yo soy aquí un empleado de confianza de ustedes. Y el preso de confianza, ya veremos del régimen chavista en dónde queda. Gracias, Anel. Bien, amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve volvemos ya a la rectica final de Encuentro Directo.